RCR, Red de Comunicación Regional, y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentan el microprograma Hablemos de Economía. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Economía. El día de hoy vamos a hablar sobre los incrementos al salario mínimo. En el Perú, los incrementos del salario mínimo casi siempre han estado asociados a factores políticos en lugar de técnicos. De los 14 aumentos ocurridos desde el año 2000, 12 coincidieron con periodos de elecciones o de baja aprobación presidencial. Esto ha resultado en un salario mínimo volátil y poco predecible, que limita la capacidad de las empresas y trabajadores para tomar mejores decisiones. Por ello, es importante contar con un mecanismo formal para determinar el salario mínimo. En países como Chile y Colombia, por ejemplo, el salario mínimo se revisa cada cierto tiempo y se anuncia la fecha en la que será actualizado. Además, existen reglas claras para determinar cuándo se aumentará el salario mínimo, tales como la productividad de los trabajadores, la inflación y el crecimiento económico. Así, se minimiza el uso de esta herramienta para fines políticos. También se debe considerar las características del mercado laboral para definir el salario mínimo. En el Perú, el actual salario mínimo equivale al 60% del salario promedio, más que en otros países de la región. Esto indica que existe una mayor proporción de empresas de baja productividad a las que probablemente un aumento del salario mínimo no les resultará viable y más bien los incentivará a contratar trabajadores de manera informal. Si bien es importante contar con un mecanismo formal para actualizar el salario mínimo, no debemos olvidar que esto solo beneficiaría a un pequeño grupo de trabajadores. En el Perú, ese tipo de medidas beneficiaría a solo el 18% de trabajadores que son dependientes formales y que perciben un ingreso mayor al salario mínimo vigente. Mientras tanto, el 76% que pertenece a la informalidad permanece excluido. Por ello, es necesario dar prioridad también a estrategias que promuevan un mayor crecimiento económico que genere más empleo y una mayor formalidad a través de una legislación laboral más competitiva. En un contexto en el que la inflación ha comenzado a ceder, cobra mayor relevancia definir reglas claras para actualizar el salario mínimo y así minimizar su uso para fines políticos. Esto fue Hablemos de Economía. Nos vemos en una próxima secuencia. RCR, Red de Comunicación Regional, y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentaron el microprograma Hablemos de Economía.